Hemos dejado para este último momento una mesa que se llama ¿Existe futuro en la profesión? Para ello hemos invitado a Aner Ansorena, que es director de AUDA Comunicación, ¿no? Sí, AUDA sí. Comunicación. Tania Brandariz, que viene del mundo de la docencia, y a Iago Moreno, que viene del mundo de la sociología, también analista político. Teníamos preparado esto de una manera, pero lo vamos a recalcular porque ayer se dijo en este escenario, se lanzó una pregunta que me parece que es lo suficientemente importante como para que esta mesa se detenga un poco en ella, ¿no? Creo que fue Pablo de Aleph que estaba diciendo, por favor, cómo va a ser la profesión, o si vamos, Pablo, te estoy viendo, cómo va a ser la profesión y si vamos a sobrevivir a la inteligencia artificial generativa. Entonces, os lanzo la pregunta, ¿existe futuro para la profesión? ¿Hay futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? Yo soy una optimista patológica y creo que sí, pero me gustaría que ustedes lo reflexionaseis y en caso de que haya futuro, ¿cómo va a ser el futuro de la profesión de la comunicación política, la consultoría política? ¿Sí? A ver, claro, yo creo que para mí la industria de la comunicación política es inextricable de lo que ha significado la mediatización, ¿no? De diferentes esferas de la sociedad. Al final, ese proceso por el cual la lógica de los medios va colonizando espacios que por lo general se asumía que tenían que estar regidos por lógicas autónomas, por ejemplo, un parlamento antes de ser subsumido en esa lógica televisiva o televisada, se entendía como un lugar con reglas propias y autónomas, pues según va avanzando esa serie de transformaciones, digamos que el reto que hasta ahora tenía la comunicación política era equipar, auxiliar a los partidos y todo tipo de instituciones políticas para, o bien, poder comunicar en esos nuevos espacios mediáticos de masas o intervenir en esferas políticas que, bueno, pues han sido radicalmente transformadas por eso. La cuestión es que con la era digital, para mí, se abre un tiempo de mediatización profunda en el cual, digamos que es como si un espejo en el que era fácil mirarse y reconocerse, lo golpeas con un martillo y se rompe en un montón de pequeños fragmentos, cada uno de ellos con una lógica distinta. Y al final lo que tienes son nuevos lenguajes, tanto expresivos como corporales, nuevos códigos, nuevos tiempos, nuevas plataformas y todo un conjunto de actores que son, por ejemplo, hoy en día cincelados a golpe de algoritmo, ¿no? Actores que no se pueden entender sin pensar en el medio en el que forman. Y esto evidentemente nos aboca a una reflexión profunda de cómo vamos a intervenir ahí, ¿no? Acabo con una metáfora que es, para mí, bueno, es cierto que los consultores, aunque muchas veces nuestros clientes se comporten como niños, no somos niñeras, ¿no? Pero pensemos en los terrores nocturnos de nuestros clientes o de la gente con la que trabajamos, ¿no? Digamos que el miedo antes era la dentellada de un cancerbero, de un monstruo de 3 cabezas, la prensa, la radio y la televisión. Hoy en día algo así como pensar la acción, la praxis de la comunicación política tiene que ver con enfrentarse a una suerte de hidra, un monstruo de muchas cabezas en el que parece que le cortas uno, Facebook, por ejemplo, se convierte en un cementerio de elefantes, con perdón, y decrecen 3. Te sale TikTok, te sale Signal, te sale Telegram, te salen sistemas de movilización gamificados. Esas nuevas criaturas pues son las que tenemos que pensar cómo enfrentar acompañando tiempos que son convulsos y son rápidos. Bueno, a ver, yo creo que sí, ¿no? Cuando hablamos de si existe futuro en la profesión, efectivamente tenemos que hablar de que hay mucho futuro. Lo que pasa es que yo creo que nos agobiamos mucho, nos estresamos, nos da como ansiedad todo esto de los nuevos canales, ¿no? Ayer hablaba con Ana de que nos habían recomendado volver a los orígenes, ¿no? Volver bueno, pues a donde estábamos antes, al principio, a esa estrategia, a trabajar los mensajes. Muchas veces ahora vamos a golpe de tuit, hacemos estrategias que es, hay que decir algo ya, y nos da una ansiedad terrible y tenemos que empezar ahí. Entonces ponemos a veces cosas que nos tenemos que desdecir a los 10 minutos, que no nos permiten de verdad llevar esa estrategia con esos marcos y de verdad creo que lo importante es saber
bueno, no sé, de qué queremos hablar, con qué queremos relacionarnos y de qué manera queremos meterle el dedo en el ojo al de enfrente, que realmente eso es algo muy interesante y a lo que nos dedicamos también, entre otras cosas, ¿no? Yo sí que veo que muchas veces, no sé, ¿no? Oye, estos TikToks, no sé qué, buah, a ver cómo hacemos, tal, tenemos que probar, a mí me queda muy lejano, a veces nos da miedo, no entramos en eso porque yo ya no estoy para esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que somos investigadores total, ¿no? en nuestra profesión, y que lo que tenemos que hacer es quitarle el miedo, entrar, buscar, cotillear mucho, que de esto sabemos bastante, ¿no? De a ver qué está haciendo la gente, ¿no? Y realmente eso es buscar las referencias, porque yo no estoy de acuerdo con que todo esté inventado. Yo creo que estamos aquí porque hemos ido inventándonos, reinventándonos, y que hay todavía posibilidades de inventar cosas nuevas, ¿no? Con lo cual, creo que hay que volver a los orígenes, hay que tener una buena estrategia, hay que tener un planteamiento claro, y luego ya veremos los canales que vayamos a meter, ¿no? Y eso no significa que sea uno y después lo otro, sino que yo creo que ese uno siempre va a estar vivo y siempre va a estar en movimiento. Esa estrategia que vayamos a hacer, si nos sale TikTok, vamos a ver qué estrategia concreta vamos a hacer en TikTok, pero que no sea una cosa extrañísima, que no me pegue con nada de lo que he hecho antes, ¿no? O sea, yo creo que es algo que está vivo, pero que no, tampoco, no sé, que no nos agobiemos tanto, ¿no? A mí hay una cuestión que me la planteáis ustedes muchas veces, ¿no? Esa dicotomía que siempre, el yin y el yang que formáis los dos, que Tania lo romperá ahora, y es eso de que a la gente joven se la encasilla dentro del ámbito digital, dentro de la estrategia digital, y todo el trabajo como profesionales tenemos que tenemos que desarrollarlos en ese ámbito, ¿no? Tú, por ejemplo, eres más digital. Aner, tú defiendes la postura normalmente de que, oye, somos jóvenes, bueno, claro, unos más que otros, pero somos jóvenes, pero que tenemos mucho que aportar en el campo de la estrategia, en todo lo que me estabas contando ahora. Y yo quería preguntarte a ti, Tania, tú que vienes del mundo de la docencia, que estás ahí, es donde desarrollas tu carrera profesional, trabajas con los alumnos de manera diaria, ¿qué demandan? ¿Qué nos están demandando los alumnos? ¿Y por dónde vais a enfocar el futuro de la formación dentro de la consultoría o de la comunicación política? Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Iago, la lógica mediática ha transformado la esfera pública y creo que de ahí tenemos que partir. Entonces, entiendo que el mundo online y el mundo offline no son dos espacios estancos. Lo ideal es establecer estrategias de comunicación integrales y segmentadas. Y como diría PTV, que no sé si está por aquí, las campañas tienen que ser, o estar, mejor dicho, conectadas. Y hay que buscar al elector donde esté. Por lo tanto, no creo que sea incompatible el mundo online con el mundo offline. Se trata de establecer, como digo, estrategias integrales. Los alumnos en realidad son dispares, no demandan medios de comunicación online por ser jóvenes per se. Eso es un estereotipo muy arraigado. Yo diría que hay dos perfiles dentro del mundo de la academia, en este caso de los alumnos, que es el perfil de alumno que viene de la ciencia política y la sociología, un poquito más estratega y que curiosamente está muy interesado en asignaturas teóricas que le permiten tener esa mirada de fondo, que es importante en la comunicación política, y lo que yo llamo el perfil más táctico, ¿no? Que es el que está más interesado, bueno, pues en la creación de contenido online y que sí está más cercano, curiosamente, al análisis de datos a los análisis de datos en la red, al mundo de las herramientas, tanto para escucha como para segmentación, como para el análisis de métricas. Entonces, creo que la clave está en establecer, bueno, pues formaciones integrales de comunicación política, que creo que es importante porque hasta hace no mucho veíamos posgrados de marketing político, que es una subespecialidad, o de comunicación política con corporativa, y creo que es muy positivo que la comunicación política se haya profesionalizado y haya encontrado ya un hueco, ¿no? Entonces, es lo suficientemente compleja la comunicación política como para que los alumnos puedan trazar su propio camino también en función de su formación académica. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? No creo que sea incompatible, ni creo que tengamos que estar condenados los jóvenes al mundo online. Creo que tiene que ver con un perfil de base y también creo que tiene que ver con una cuestión estratégica. ¿Dónde está nuestro electorado? ¿Dónde hay que buscarle? Es que igual si quiero buscar a un boomer no puedo estar en la red y yo soy profesional, no soy joven. Soy antes profesional, después joven. Entonces, creo que iría por ahí. Y en realidad yo creo que estamos... A ver, cada uno tiene su especialidad. A mí, evidentemente, me toca centrarme en
¿Cómo se hace la campaña en el metaverso? ¿Cómo se utiliza la memificación de la comunicación viral para impactar más? Es mi especialidad, son mis cosas. Entiendo que a veces eso implica, por una dinámica generacional, parecer una iguana en un transportín que la ponen aquí, pam, mientras el resto habla de las cosas tal, pero me parece que cuando pensamos a futuro, cuáles son los profesionales y los proyectos que se están formando, por ejemplo, a mí me produce admiración tanto la construcción de sistemas de formación, de cuadros, de profesionales a futuro que tengan esa versatilidad, si no en la acción, sí en la capacidad de pensar y de reconocer que todas las dimensiones son importantes y también a la hora de ejecutarlo. Es decir, que uno puede tener una vocación más enfocada a la estrategia digital y a la vez estar orgulloso de que en un espacio, hasta hace nada, dominado por gurús y con ese ego masculino creo que ya cada vez más fuera de foco y necesario, pues habrá pasado gente joven que construye sus proyectos diciendo, oye, yo por ser joven no me tengo que poner aquí en el mando de TikTok o a ponerme a, no sé, a crear contenido online enfocado al entretenimiento, hacer campañas de color. Una persona joven también puede tener esa intuición de por dónde hay que cortar para cambiar el cambio político, para cambiar el campo político en favor del actor con el que trabajas, que al final es lo que realmente te hace ganar una campaña y tener influencia política, no ponerse a hacer campañas de color, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que reivindicar, sobre todo en un momento que, como digo, generacionalmente esta industria está cambiando, creo que para bien, y la COP es un lugar, por lo general, muy abierto y amable para ese tipo de cambios y de nuevas prácticas. A mí hay una cosa que me parece una fantasía que suele pasar, ¿no? Que normalmente te dicen, oye, es que, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? No sé si os pasa, que es algo como muy típico, ¿no? de los políticos, las políticas que están trabajando, que te dicen, sí, quiero llegar a la gente joven, ¿no? Y le dices, bueno, vamos a buscar, ¿no? De qué manera podemos llegar y tal. Entonces, yo creo que ahí hay un reto, ¿no? Que, no sé, queremos llegar a la gente joven, nos centramos ahí, no segmentamos absolutamente nada. Bueno, sí, los jóvenes es un buyer persona, un target al que vamos a llegar, ¿no? Como si fuera eso, nada, un grupo. Mira, aquí estamos 4 y somos diferentes. Gracias. De nada, cariño. Entonces, claro, eso es importante, ¿no? Yo creo que cuando vamos a trabajar tenemos que pensar muy bien en a qué gente queremos llegar, cómo lo queremos hacer. Tenemos que tener equipos multidisciplinares, pero no, o sea, muchas veces también hablamos desde una utopía de que a mí me llaman desde un municipio donde tienen el dinero que tienen, que hace falta que hagamos de todo y también en eso necesitamos unidad como profesionales para compartir estas cosas, ¿no? Porque muchas veces nos subimos al escenario y parece que todo está fantástico, que todo es una maravilla, pero tenemos regateo todo el rato enfrente, tenemos que buscar de qué manera hacer la foto con el móvil aquí, que ya nos dijeron ayer que no es muy interesante. Bueno, el reel por aquí y la foto por aquí, es decir, con una mano y con la otra, que la nota de prensa tiene que estar todo lanzado en el mismo momento, que todo esté muy bien preparado, que si hay una crisis también, claro, hayas previsto que ibas a tener una posible crisis por ahí y que lo trabajes todo, ¿no? Ya. Y todo por 150 euros al mes. No se puede. Entonces, esto es algo que hay que trabajar, que esta es una realidad que tenemos también problemas territoriales, ¿no? Que tenemos que, bueno, ya veis, yo voy aquí a muerte, pero que me parece importante que trabajemos también esto, ¿no? Que trabajamos desde la centralidad, desde las capitales, pero que hay gente, que yo estoy en un pueblo de 1.600 habitantes, trabajando también en comunicación política, que hay posibilidad de que pongamos eso también encima de la mesa y también que tenemos que, como asociación, tenemos que colocar encima de la mesa que la cultura de la comunicación política está en algunos sitios, bueno, pues que ya tiene como su peso, ¿no? Pero que hay que trabajar más allá, que tenemos que llegar a todos los pueblos, ¿no? A mí me parece fantástico todo lo que estamos escuchando, pero que planteemos que no nos podemos quedar solamente con esos grandes gurús que hablábamos, que sí, que muy bien, que todo el mundo los conocemos, que les ponemos cara, pero que hay un montón de gente aquí trabajando también, bueno, pues que sois unos gurús y unas gurús maravillosas, que os vamos a conocer, os queremos conocer y que para mí es ese ejemplo muchísimo más importante que el que me cuenten aquí, no sé, cosas fantásticas que tal vez no voy a hacer nunca, ¿no?
creo que la cosa no va solo de contar, sino también de escuchar, ¿no? Claro. Tengo la sensación de que hablamos de las generaciones jóvenes también como si fuesen, no sé, alguien a quien llegar y alguien del que no recibir nada, ¿no? Entonces, creo que para revertir la desafección hay que fomentar también la participación, que es clave en comunicación. Y hay que empezar a trabajar con mensajes personalizados para fomentar esa participación de las generaciones jóvenes. Tengo la sensación de que cuando hablamos de comunicación política, el viaje es unidireccional. Nosotros emitimos mensaje hacia allá, pero ¿y qué hay de lo que nos están contando, ¿no? Entonces, yo creo que para tocar emocionalmente hay que conocer bien a los públicos y para eso hay que escucharles. Entonces, ahí reivindico las técnicas de investigación tradicional y empezar a hacer focus groups serios con las generaciones jóvenes. Imagínate que el Ministerio de Transportes hubiese hecho un focus group. Tremendo, tremendo. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? No, eso pasa mucho y sobre todo esa visión casi mascotista del votante joven, que es un granero de voto estratégico porque está desmovilizado y tiene demandas concretas, ¿no? Hace poco salía, con el informe del CIS, estaban dividiendo los datos, lo hacía el politólogo Dani Guisado y decía, vale, sí, se ha convertido de repente, si agregas cuáles son las principales preocupaciones, la inmigración. Pero si miras a la gente joven, hay casi el doble de preocupación por la vivienda, ¿no? Quiere decir que hay una forma de aproximarse a este reto que normalmente se deriva. ¿Cómo llegamos a la gente joven? Bueno, es importantísimo tener una política de relaciones públicas con influencers. Vale, bien, pero habrá otras cosas que trabajar en la articulación de discursos, en la presentación de proyectos políticos, más allá que simplemente la mediatización. Y lo digo siendo ese mi campo, tirando piedras contra mi propio tejado, pero sí que como joven que muchas veces siente esa sensación inesquivable de bochorno cuando ves una campaña segmentada a los jóvenes y dices, en esta war room, ¿no? Por favor, manda un WhatsApp a tu hijo porque la relación no está en su mejor momento. Hablabas de datos. Un momentito, sí. Por favor, vamos a reconducir esto porque nos estamos metiendo con el voto joven y entonces ya me existe un futuro en la profesión, ¿vale? Entonces, vamos a continuar por esa línea de cómo repensamos la profesión, cómo la inteligencia artificial generativa, cómo la tecnología nos va a cambiar y cómo tenemos que ser o vamos a ser los profesionales del futuro de los que tú estabas hablando, ¿no? Cómo repensamos este negocio, esta industria o esta vocación también que en la que nosotros nos desenvolvemos, Yago. Para mí, uno de los pilares clave de los años que vienen tiene que ver con eso que ahora se entiende bajo el marco, ¿no?, de la regeneración democrática, que la práctica de la comunicación política digital tiene dos pilares. Por un lado, pensar qué papel vamos a tener los profesionales de la consultoría en comunicación política y estrategia y en el análisis político a la hora de acompañar el tan complejo pero tan importante proceso de regulación de las plataformas digitales, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Seguir comunicando en espacios que son canchas inclinadas a favor de la desinformación, en los cuales tú puedes pagar anuncios para una campaña y que simplemente los vean bots de estos de nudes en mi perfil, criptos para ti? Eso es lo que queremos, ese es el tipo de espacio digital en el que queremos comunicar, un espacio enfangado tóxicamente. Ahí hay mucho que hacer, hay mucho que decir y luego por el otro lado está en lo que tiene que ver con la regeneración democrática en un entorno de comunicación digital, actualizar y robustecer los códigos éticos y deontológicos de nuestra profesión, ¿no? Pongo simplemente un ejemplo en ráfaga, ¿no? La COP tiene un código ético, pero que no tiene en cuestión todo lo que implica las malas prácticas digitales, ¿no? A lo mejor convendría pues, abrir un proceso en el que como profesionales pensemos en eso. Por ejemplo, para abordar de forma explícita y contundente que uno en el siglo XXI no puede defender la profesión sin ponerse explícitamente en contra de el uso de cuentas automatizadas para crear una sensación inflada de popularidad en redes. La creación de redes de cuentas falsas, muchas veces pobladas con contenido hecho con inteligencia artificial generativa para atacar al adversario de formas ilícitas. O el uso de la inteligencia artificial generativa
para campañas de sexualización de candidatas contrarias, que es una cosa que estamos viendo un montón, o la normalización de relaciones públicas con actores que pueden tener un nuevo papel de mediador con el votante, como pueden ser los creadores de contenido, pero que en algunos casos pues son creadores de contenido especializados en la desinformación, el discurso de odio. O sea, no pueden, Roma vara de medir la que pone a la pija y la kinky en el mismo lugar que estos youtubers entronizados con los Funko Pops detrás que se especializan en la propaganda, ¿no? Esa mezcla entre acompañar a la Unión Europea en el proceso de regulación de plataformas y repensar la profesión para explicitar cuáles son los límites, cuáles son las líneas rojas de lo que significa ser un profesional astuto y estar haciendo malas prácticas en un entorno digital, son dos retos que para mí son muy importantes. Yo creo que nos falta, no sé, de alguna manera analizar, debatir, discutir. Creo que tenemos que elevar el tono a discutir un poco entre los profesionales, ¿no? Creo que tenemos muchos retos por delante, hay cosas que se nos escapan, porque tú eres una fantasía en esos temas, pero aquí hay otros que decimos, ¿esto cómo lo controlo, ¿no? ¿Cómo hago el seguimiento? De iguana nada, ojalá mucho más aquí, que estés más central y que te escuchemos más, ¿no? Porque me parece muy importante que hablemos de eso. Yo creo que necesitamos debates, pero debates nada de sosegados, que estemos ahí a tope y que discutamos y que lleguemos a puntos en común desde esa discusión, porque tenemos puntos de ver la profesión muy diferentes, ¿no? Eso me parece muy importante. Luego la unidad. Creo que ACOP es un lugar fantástico para poder hacer eso, para poder unirnos, para poder defender la profesión, porque me parece que hay que defenderla también. Tenemos mucho Sobrinity Manager que eso es... me encanta. Oye, el Sobrinity Manager me encanta. Tengo un sobrino tal que lleva redes... Muy bien, perfecto, genial. Pero bueno, hay que darle una vueltilla a todo esto. Creo que a eso hay que darle una vuelta. Tenemos que revisar las licitaciones públicas que salen, que además aquí en Málaga se hizo un trabajo para reflexionar acerca de eso y es muy importante, ¿no? Yo creo que ACOP tiene que ser también motor en ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo hablo desde que nos tenemos que presentar a licitaciones públicas que a veces lees y dices, ¿esto a quién se le ha ocurrido? O sea, ¿pero esto qué es? Y hay que darle una vuelta, ¿no? Que también tenemos esa realidad. Todo lo digital es muy importante, es clave. Yo lo trabajo todos los días, inteligencia artificial, todo eso, ¿no? Estamos ahí y además, bueno, son herramientas que las podemos utilizar y que nos van a dar ventaja respecto a otros muchas veces. Pero para mí es muy importante quedarnos con la idea de ¿a qué hemos venido aquí? ¿No? Porque muchas veces cuando estoy con partidos políticos que tienen problemas, que quieren reflexionar, siempre les digo, a ver, estáis todo el rato centrados en el por qué. Vamos a pensar en para qué. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Vamos a centrarnos en eso, en cuál es nuestra misión. Yo creo que también queremos a veces como mucho protagonismo, ¿no? Que la comunicación política esté ahí, como que hablemos mucho sobre nosotros mismos, que, hombre, claro, un poquito de protagonismo está bien, ¿no? Pero al final tenemos que ver para qué hacemos lo que hacemos, por qué es importante que tenga el espacio, bueno, pues las figuras políticas, los partidos políticos, y qué queremos aportar a la democracia. Hablabas de esta regularización, de que se le quiere dar una vuelta. Vamos a hacerlo de manera seria, vamos a hacerlo de manera contundente, vamos a llegar a acuerdos en ese sentido, que no sea algo que lo utilicemos también para la política, es algo serio. Y ACOP tiene que estar ahí y tenemos que aportar, pero lo tenemos que hacer de manera seria, fuerte y proponiendo cosas que realmente aporten, que no sea de vamos a buscar un titular, que no tenemos que estar ahí. Bueno, yo creo que más allá de la pata de la regulación, es importante también que la universidad esté no solo en el análisis, sino también anticipándose a cuáles son los efectos adversos de la inteligencia artificial. Nosotros en la universidad estamos trabajando ya en proyectos de innovación docente, en alfabetización mediática para educar el ojo. O sea, yo entiendo que es pues una utopía de empoderamiento ciudadano un poco complicada, aunque esto habría que debatirlo, pero creo que deben ir las dos patas de la mano. Por un lado, la regulación, por otro
otro lado, educar el ojo de la ciudadanía. Y luego, además, estos proyectos de innovación docente los llevamos también a congresos, hacemos transferencia del conocimiento. Entonces, hay que reivindicar también la universidad no solo como un espacio de análisis, sino también como un espacio de anticipación, que eso debiera ser, por cierto, la universidad, ¿no? Debiera mirar hacia adelante, no solo quedarse en el presente, en el presentismo de hoy de la universidad. Y es que es clave porque solamente un investigador o una investigadora puede tener la perspectiva como para pararse y ver cómo se están desarrollando, sobre todo una inteligencia artificial generativa que tanto vemos que cambia el... Yo empecé haciendo jingles de campaña, cada uno empieza por donde puede, a mí me tocó ahí empezar con eso, y ahora lo haces en un segundo, ¿no? O hay gente que hace carteles maravillosos con inteligencia artificial. Y para entender todas las ramificaciones que eso tiene, creo que se tiene que hacer desde una biblioteca y no comiendo un sándwich mientras andas, que es como viven los consultores muchas veces. A no ser que seas Peiti y que se puede levantar a las 5 de la mañana, escribirse una newsletter, después un capítulo, un tal no sé qué. Pero bueno, los que no tenemos esas capacidades, no necesitamos una acción concertada, coordinada, solidaria con la academia, que también tiene sus demandas a reivindicar, porque si a nosotros nos regatean, a los pobres investigadores en este país se les tiene sumidos en una precariedad y en un estrés, también por la forma de economía de las publicaciones académicas, que ni contribuye al conocimiento, ni contribuye a la salud mental de los trabajadores, que es un tema. Entonces, ¿hay futuro? O no hay futuro, yo no me entero. Estáis aquí. Sí, claro que hay futuro. ¿Hay futuro o no hay futuro? Hay futuro, pero tiene que ser un futuro reivindicativo. Ya, pero bueno, dibújamelo. Vamos a reivindicar, vamos a tal, tenemos que hablar, tenemos que debatir. Coño, ¿cómo va a ser el futuro de esta profesión? O sea, en términos ideales, para mí sería un futuro en el cual la labor, la contribución que hacemos a la vida en democracia sea reconocida y explícita por el resto, pero para eso, como dice Ener, tenemos que salir a defenderla, ¿no? Por eso la idea de poder permear en esos debates, pues poniendo en valor lo que hacemos. Sí, yo de la bruja Lola tengo poco, también os digo. O sea, ¿hay futuro en la profesión? Bueno, pues entiendo que sí, porque estamos aquí y porque por lo que vemos hay, ¿no? Y hay posibilidades de trabajar y mientras haya política, bueno, pues vamos a poder estar, vamos a poder aportar, ¿no? Porque además esto que se está volviendo en todo comunicación, bueno, pues, espacio también a la política, que se siga haciendo política y que nos dejen trabajar la comunicación, ¿no? Porque muchas veces antes de tomar una decisión política también estamos como a ver cómo vamos a vender esto y que eso también está bien, pero al político y a la política hay que dejarle su espacio de que haga, ¿no? A mí me parece también, yo miro mucho a Latinoamérica. ¿Y qué ves? Porque es que me gusta el rollo, hay cosas que no, pero bueno, me gusta mucho que van sin complejos muchas veces, ¿no? Aquí estamos con el freno de mano, con el freno del pie y con todo, ¿no? Y al final, así, pues podemos crecer poco. Creo que para la innovación también nos tenemos que atrever, tenemos que hacer propuestas un poco diferentes. Yo siempre hago la propuesta más fantasía del mundo, porque sé que me van a decir que no, y así, aunque sea, pues voy un poco para atrás, pero bueno, hemos ido un poco para adelante, ¿no? Así que para mí es importante también que cuando la gente vea una campaña aquí diga, oye, es algo distinto, es que todo es igual, todo es parecido. De repente nos parece, no sé, algo súper guay ver a Borja Semper y a hablando en el Congreso de los Diputados y de repente, wow, tal. Oye, a ver, ¿en qué estamos? ¿Qué es la política? Eso realmente es algo que nos va a parar a plantearnos. O sea, no sé, para mí es que, no sé, que hablemos de lo del Ministerio de Transportes, pues sí, ¿qué estamos haciendo? Así no se innova, porque no es innovador. ¿Lo pillas? Sí. ¿Lo pillas? Colega. Mola. Claro. Tania, ¿quieres aportar algo más? No, bueno, yo creo que es importante saber también dónde hacemos comunicación política y la cultura política es muy, muy importante. Entonces, yo creo que primero hay que llenar otra vez de contenido las instituciones. Es que parece un poco absurdo, pero es que es la base desde la que se construye la comunicación. E insisto, hay que fomentar la participación ciudadana para frenar la desafección y ahí tenemos que hacer equilibrismo con la mediatización, porque, bueno, tenemos este doble filo, ¿no?, de acerco a la ciudadanía a través del impacto, la simplificación, el entretenimiento, y también podemos caer en lo pillas. Entonces hay que tener cuidado y hay que conocer
el público al que nos dirigimos y la cultura política en la que estamos trabajando. Sí, tal cual. Muy bien. Pues les aprieto porque tengo mucha confianza con ellos y se los puede apretar. ¿Hay alguna reflexión? ¿El micrófono lo podemos llevar para allá? ¿No? ¿Podéis hablar sin micro? Ah, bien, gracias. Ignacio. Bueno, reflexión. No voy a hacer reflexión, pregunta, conferencia. Pero sí que me gustaría que ser, pues, no sé si autocrítico o desde luego votación no. A ver, yo llevo viniendo al Congreso de la COP desde el segundo. Em, y ya se hablaba de que existía, o sea, de que por fin se está profesionalizando lo que hacemos, ¿no? El trabajo de asesores, etcétera. Eh, sí, eso son hace 12 años. Y se decía ya que por fin, ¿no? Entonces, me parece muy bien que hablemos de si existe futura profesión, que yo creo que debemos de diferenciarlo en dos planos. Por un lado, por supuesto que va a existir, futuro, va a cambiar, porque las nuevas tecnologías, bueno, la tecnología, llámese antes Internet, ahora inteligencia artificial, pues va a modificar y unas cosas no se harán y otras se harán de otra manera. Y nos sustituirán, pero a los políticos va a haber es que ayudar, porque el político pues es un relaciones públicas, pero luego tiene que estar su equipo detrás o al lado para que le ayude. Entonces, en cuanto a contenido del futuro de la profesión, sí va a existir, pero aquí en España, el otro plano es esto, es el económico. Y mientras se siga pagando lo que se paga, y mientras los partidos solamente confíen en sí mismos, es decir, no lo abran a asesores externos, pues va a ser muy complicado. Y eso pasa en España, en América Latina, en Estados Unidos, no sucede. Parece que se ha abierto una pequeña beta, pues eso, con compañeros del Valdedondo, Oriol Cazumanal, ZR2, que han trabajado con diferentes partidos, pero es que todavía, incluso hasta nosotros, decimos por un lado que, claro, es que yo soy un profesional y si me ofrece un partido trabajar, pues trabajo para ese partido. Si luego llega otro, que al final acabamos trabajando para lo mismo, siempre. Y incluso somos nosotros mismos los que tenemos la existencia para trabajar para otros. Entonces, bueno, es un poco pregunta, reflexión, provocación. Sí, tú lo has comentado, 150 euros al mes, ¿no? Lo de... Bueno, eso no es la clásica. Ya. Pero sí, o sea, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo trabajo para partidos, o sea, yo os puedo decir que no os voy a decir, pero, o sea, como mucho, ¿no? O sea, desde un lado hasta el otro, y para mí eso es. O sea, cada vez que me pasa que el mismo partido me contrata 2 veces, estoy buscando cómo el contrario me contrata para otro proyecto, porque para mí es muy importante romper con eso, ¿no? A ver, y luego cada uno, o sea, creo que también tenemos que respetar que cada profesional tiene sus líneas, su forma de trabajar, y que si alguien quiere trabajar siempre con el mismo partido, también estupendo. Pero llegar a la filosofía de que no, tú tienes que trabajar solo con el mismo todo el rato o dar por hecho que todos hagamos eso, pues es algo que yo critico mucho, ¿no? A mí me parece que si tenemos la capacidad de trabajar para diferentes, también está muy bien. Cada uno allá con lo que pueda. A mí me gusta trabajar con diferentes porque me da una perspectiva mucho más abierta, me da... Además me da una independencia que puedo decirle cualquier barbaridad al cliente, porque a mí me encanta eso y creo que desde romper se puede construir cosas muy guays y está genial. Pero lo del dinero, o sea, hay que unirse, hay que darle caña y eso tiene que ser una de nuestras prioridades. El decir, hola, esta licitación es una basura, hay que darle una vuelta. Lo siento mucho. Y presentar y estar por ahí y decirle al partido, oiga, es que por ese dinero no trabajo. Lo que pasa que como alguien va a hacerlo, da igual la calidad muchas veces. ¡Ay, qué bonito! ¡Públicalo! Que tenemos que saber mucho, ¿eh? O sea, muy bien.
o nos han dado una formación de oratoria y bueno, pues bien, como hablamos como la mierda, si va un poquito mejor, pues ya objetivo cumplido. Es que eso también lo tenemos, es la realidad. Perdón, es que soy del norte y soy de Hispa. ¿Queréis aportar algo más a este tema? Yo soy de Noja también, entonces si me meto, y más siendo de Urense, que estudia de termal, de agua volcánica, creo que voy a dejar por sustituir a Ander. Sí, te pasaban la palabra. Manu había pedido la palabra. Gracias. Bueno, yo hace 2 años... ¿Se me escucha? Sí, gracias. En el Congreso de Valencia de hace 2 años, el último panel, que aprendimos mucho, una persona mayor y fue estupendo, salió la pregunta típica, ¿cómo hacemos que los jóvenes se acerquen a la política? E hice la típica de, bueno, esto no es una pregunta, es una reflexión. O sea, me convertí en aquello que juré destruir y lo hice, pero bueno. Y dije, bueno, a lo mejor, en vez de seguir con la cantinela de, vamos a hacer, ¿cómo hacer que los jóvenes se acerquen? A lo mejor lo que hay que hacer es callarse la boca y darle el micrófono a los jóvenes y escuchar. Entonces, lo primero, felicitar al Congreso, que 2 años después ha hecho eso para cerrar este Congreso, que yo creo que está bastante bien. Tener a 3 profesionales, y lo sé a boca, jóvenes que estén haciendo eso, ¿vale? Pero a mí me da la impresión de que todavía es difícil encontrar para los que están empezando la puerta de entrada a la profesión. Hay quien hace un máster de comunicación política, hay quien viene a un Business and Politics, hay gente que viene de los medios que se reconvierte a gabinete. Entonces yo creo que ACOG tiene una misión muy bonita, que es facilitar que más que muchas puertecitas de entrada, que estamos ahí viendo dónde entramos, haya, bueno, un itinerario, ¿no? Haya un arco grande. Y quería preguntaros cómo veis, para quienes están empezando y que puedan incorporarse, seguir profesionalizando esto, ¿qué debería tener esa puerta de entrada? ¿Cómo creéis que debería ser? O sea, yo llevo insistiendo a mucha gente, toda la gente vamos, que estaba graduándose este año de un máster en comunicación política, que si no vienes al congreso de ACOP no tiene mucho sentido que te pagues la matrícula de un máster, porque los másters al final son procesos muy intensivos de formación, pero no te van a enseñar cómo funciona el entorno laboral al que luego quieres contribuir, ¿no? Y para eso te tienes que rodear de profesionales. Ahora, también es cierto, no es que haya muchos espacios que tengan la porosidad y la calidez que viene a COP. No lo digo porque estoy Oscar aquí sentado. O sea, hablar es así. O sea, hay otros espacios que son más ásperos, ¿sabes? O más feos que la parte de atrás de una nevera, que dice Vivitrix. Y cuando hablas con la gente que está entrando a eso, te das cuenta que, primero, la muerte del partido de masas hace que muchas de la formación que antes obtenía un cuadro en el seno de una organización política, ahora la tiene que ir construyendo en otros lados. Entonces, en esos terceros lugares, como Business and Politics, no se puede. La cosa también es pues, pensar cómo puede, a lo mejor, espacios como este ser más proactivos para llegar ahí, ¿no? En este país se gradúan decenas de chavales al año que deciden que van a dedicar su vida a la comunicación política y que cuando lo vemos en clases que de verdad lo quieren hacer. Algunos mejor, algunos peor, algunos queriendo tocar más teclas, otros siguiendo la estela más clásica, pero nadie va y les dice, oye, esto funciona así. Y mi sensación es que tienen una visión del mundo laboral de la comunicación política muchas veces demasiado mistificada, ¿no? Cuando realmente uno aprende haciendo, ¿no? Y rodeándose de gente buena. Bueno, tiene que haber un acompañamiento desde las universidades. Es decir, a nadie le tocan con una lucecita en la cabeza y le dicen, existe ACOP. Puede ser que haya un estudiante que investiga mucho y encuentra los espacios clave de comunicación política. Yo creo que desde la universidad tenemos también la labor de acompañar a los estudiantes y de relacionarnos con el mundo profesional. Entonces, bueno, voy a tirar un piropo hacia el máster en el que doy clase de comunicación política de la Nebrija. Desde el principio hasta que yo dejé de coordinarlo, nos esforzamos muchísimo por llevar siempre a los estudiantes a los espacios en los que estaba la profesión. Un Business and Politics, un Cámara Cívica, etcétera, etcétera. E incluso nos esforzamos mucho, tengo ahí a 3 estudiantes, porque se presentasen al Congreso. Precisamente
a través de este espíritu, ¿no? Les decíamos, y yo hablaba mucho con los compañeros, es que, como decía Yago, no tiene sentido que vengan a clase si no están en estos espacios, y están ellos de testigo. Yo les decía, tenéis que estar en estos espacios. Es que no es un complemento, es que es un camino y el segundo camino paralelo que tenemos que hacer para llegar a la profesión. Entonces, dos cosas: acompañamiento desde la universidad y compromiso de los estudiantes. Tienen que entender que aquí se llega llegando, valga la redundancia. Vanessa Navarro, tú también has pedido la palabra. Bueno, pues yo le voy a meter un poquito de WhatsApp a la costa, ¿vale? Que parece que vamos en el sur. Mira, ayer cuando Francisco planteó la reflexión de todas las herramientas de la IA y todo eso, yo me fui a comentar, se dije, amiga, ponte las pilas porque viene una ola, un tsunami, ¿no? Pues ya está aquí, Pero yo voy a hacer una metáfora. Hay una grande de aquí del sur que se llamaba Lola Flores, que decía que el brillo de los ojos no se opera. Entonces, en la comunicación política hay una cosa potentísima que es la ironía, la poesía y la cultura, que yo os invito a que le metáis a alguna de estas herramientas potentes que hay ahora, a que os construya una poesía, o que os metan un eslogan poesía, o a que haga un discurso cargado de ironía. Y te va a decir, jefa, dimito. Entonces, por favor, no perdamos nunca de vista nuestra esencia, nuestra manera de contar, de construir, de mirar al candidato a los ojos, de decirle, quítate esa chaqueta, mi arma, que con eso tú no estás contando nada. Con eso les agradezco a estas compañeras de la Universidad de Málaga el excelente trabajo que han hecho hoy, os lo digo también públicamente, y ya está. Yo la IA, de momento, le digo, como diría el gran Chiquito de la Calzada, que para eso estamos en su tierra, que es por la gloria de mi madre. Y esto es, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Tenemos otra palabra de todos. ¿Cómo te llamas? Celia. Le damos un micrófono a Celia. Allí también, por allá sí. Vale, Celia, Verónica la había pedido antes. ¿Tu nombre? Eliaser, Macintas y... Hostia, tío, no te veo. ¿Nombre? Pero de arriba. Vale, venga. Bueno, gracias por la mesa. La verdad es que me reconcilia un poco con la vida esta mesa final. Sobre todo, tengo que decir la intervención de Tania, que me ha parecido muy inspiradora porque me preocupa haber oído hablar todo el rato de comunicación política sin hablar de lo que yo creo que es la base de comunicación democrática, porque no vamos a poder hacer comunicación política si se nos resquebraja el sistema. Entonces, si no hablamos de cómo tenemos que hacer también comunicativamente para mejorar la democracia, para utilizar la participación ciudadana, para reilusionar a la ciudadanía, más allá de los planes de Pedro Sánchez, pues algo nos está faltando. Yo creo que hace falta hacer una pedagogía ahí y hacer una comunicación democrática específica sobre la transparencia, sobre el derecho de acceso, sobre qué espacios puede encontrar la ciudadanía para comunicar con la política institucional, que no es la única política. Así que me ilusiona mucho el discurso de Tano. Si tenéis alguna idea para ahondar en esta comunicación democrática que reclamo, pues os lo agradezco mucho. Después en el café hablamos sobre ello. Yago, tú ¿quieres aportar algo ahí? A ver. Claro, digo dos cosas. O sea, por un lado, sobre la primera intervención sobre la IA y la poesía, yo entiendo que tenemos que defender esa alma de la política humana del profesional de carne y hueso que está detrás, pero sumo a ello quizás una advertencia de quien comparte los mismos miedos y los mismos objetivos, de que a día de hoy, ya con los modelos de hoy, si tú quieres escribir un alejandrino, es más fácil que te lo escriba un modelo de inteligencia artificial generativa que lo escriba una persona, ¿no? Porque, de hecho, le vas a poder pedir que cada palabra empiece por una letra distinta en orden alfabético y te lo va a poder hacer. Entonces hay parte de los retos que nos vamos a enfrentar que van a tener que ver, desafortunadamente, con la desestabilización de eso, de que el brillo de los ojos de la IA muchas veces va a parecernos más humano que el de los candidatos, que tampoco es
Claro, era como que estoy seguro que va a ser más fácil poner a bailar o a locutar un vídeo a un modelo de inteligencia generativa que a muchos políticos, ¿no? En plan, em, y, y luego súper breve sobre lo de la comunicación democrática, aunque hay que establecer estrategias activas, la novulación la vuelvo a reivindicar porque el problema es que no hay una forma propositiva de incentivar a la participación si el espacio donde se comunica es hostil. Si el espacio que se comunica a nivel mediático está absolutamente colonizado con entramados pseudomediáticos que se dedican a descarrilar la conversación social, no hay forma de hacer comunicación democrática, por mucho que sentemos en la mesa a un diputado del PP con un exdiputado del PSOE. Si el espacio digital no se regula para que la conversación no esté más de la mitad mediada por la interacción de bots, y eso es una cosa que pasa sangrantemente en X, y que los sistemas de recomendación de los algoritmos antepongan contenido violento, agresivo que genere engagement a contenido pausado, basado en los intereses de a quién sigues, cuáles son tal, que los algoritmos lo pueden saber, pueden decidir qué priorizar y pueden decidir priorizar un discurso democrático. Aquí podemos tener la mejor de las voluntades y las mejores prácticas a nivel individual, pero en una pajarera tú vas a seguir bajo una lluvia de caca de pájaro, o sea que es así. Entonces, pues, más allá de metáforas escatológicas, me parece importante la regulación. Verónica, Expo. Gracias. Bueno, yo quiero ir un poco en la línea de algo que ha comentado Yago y también ha mencionado Manu. Y es que pienso que tenemos que empeñarnos que el futuro de la profesión pase por ACOP. ACOP tiene que pensar en grande y tenemos que ir un paso más allá de las buenas intenciones que nos prometemos cada 2 años en los congresos. Hablaba también Anel de, por ejemplo, licitaciones públicas, ¿no? Los concursos públicos. Es que ACOP tiene que estar ahí. Y no tenemos que esperar a que Óscar diga y haga una declaración o envíe unas recomendaciones. Es que todos, de alguna manera, tenemos que remar en este barco. Y si queremos que esto funcione, porque nos va a beneficiar a todos, porque es un proyecto común, un proyecto que ya tiene mucha trayectoria, que, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ACOP tiene ya el pasado, tiene una marca reconocida, pero tenemos que seguir trabajando en eso, porque nos va a beneficiar a todos. Estos espacios de networking, yo creo que hemos pasado 3 días, todos, apasionantes aquí, hemos aprovechado muchísimo, somos amigos más que compañeros de profesión en muchos casos. Entonces, aprovechar esas sinergias, porque también venimos de ámbitos muy distintos. Aquí estamos jóvenes, hay gente más mayor, hay gente del mundo académico, hay gente del ámbito de la consultoría, tenemos personas de diferentes puntos de España, también fuera de España. Entonces, vamos a aprovechar esa riqueza y ese conocimiento para que ACOP, antes lo comentaba también con Miguel Ángel, sea un lobby en pro de la comunicación política. En España especialmente, ¿no? Pero también una marca reconocida fuera. Así que bueno, yo os invito, creo que es un buen momento para que no digamos, clausuramos este congreso y ya nos veremos dentro de 2 años y volveremos a prometernos lo mismo, porque no tiene sentido. Es que si no, ¿qué estamos haciendo aquí en esta mesa? Estamos perdiendo el tiempo. Así que vamos, a ver si entre todos, pues eso, conseguimos seguir avanzando, ¿no? Y como digo, Jacob piense grande. Claro, y al final yo creo que esta mesa tenía también un poco ese objetivo, ¿no? De revolver, de poner encima de la mesa este debate, porque yo creo que es súper necesario, ¿no? Todo lo que decías, Verónica. Y además hay muchos retos que no podemos dejar todo en manos de los que estáis aquí en primera fila, ¿no? Del equipo directivo. No, es que es algo que tenemos que hacer todo el mundo, ¿no? O sea, toda la gente que estamos en ACOP tenemos que luchar por eso. Y además, porque va a ser más atractivo ACOP de esa manera. Va a tener mayor presencia, vamos a sentirnos más orgullosos de estar aquí, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que solemos trabajar muchas veces en las campañas, pues también se va a quedar aquí. Y luego respecto a lo que hablábamos antes de la comunicación democrática, ¿no? De todo esto,
al final cuando hacemos una campaña estamos en la guerra de la atención, de conseguir la captación en los 2 primeros segundos con el gancho de TikTok, que la gente se quede ahí. Eso no ayuda en absoluto, porque vamos a mensajes, pues esos crispantes. Pero al final, claro, dices, joder, tengo que llegar, ¿cómo lo hago, no? También una reflexión en ese sentido, si no vamos a buscar unas formas diferentes de conseguir hacer eso, ¿no? No tengo la solución, ojalá, seguro que la encontramos. Claro, es que es un tema súper complejo, es que ante la reacción, por eso decía, hablamos después, es que es un tema muy, muy grueso. Ante la reacción solo cabe, es horroroso decir esto, pero reacción, si nosotros sabemos que, y está estudiadísimo, que las emociones negativas, como el resentimiento o la ira, que vienen dadas precisamente por estas dinámicas que se generan en las redes, movilizan mucho más que la ilusión o la esperanza, es complicado llenar de contenido las instituciones para que la gente se esperance. Entonces, creo que esto es un buen punto de partida también. No tenemos la solución nosotros a todo, pero creo que tenemos que empezar a ilusionar a la gente. Eso es lo primero. Y desde aquí, que somos los que estamos muy, muy convencidos, luego tendremos que ir convenciendo hacia afuera, ¿no? Entonces, es un debate muy, muy complejo, efectivamente, porque es obvio que estamos viviendo un momento histórico de reacción. Entonces, no es fácil trabajar sobre esta coyuntura política, no lo es. Por poner una nota de positividad al Sí, respecto. no, por supuesto. Es que no quería. Como, a ver, y investigar estas cosas muchas veces también es como vivir asaltado, ¿no? Por la presencia intrusa de nuevas amenazas y tal. Vale, saliendo de ese discurso, yo creo que también espacios como este son probablemente en los cuales pueda surgir consensos más claros y más amables al respecto de qué significa esto, porque obviamente todos entendemos que quien hace este tipo de regulaciones, tenga un signo político u otro, depende del país en el que estemos hablando, pues puede tener una tentación de vararlo hacia su terreno. Pero aquí, como profesionales, sabemos perfectamente, precisamente por lo que hablabas de la economía de la atención, que la forma en la que están codificados esos espacios mediáticos públicos a los que llamamos plataformas digitales afecta muchísimo el margen que tenemos de acción. Y no solamente cambia nuestro trabajo, sino el margen que tenemos, muchas veces atados de pies y manos, para hacer valer la contribución que tenemos como consultores a la biodemocracia. Entonces, creo que me resulta muy difícil pensar en un consultor que, habiendo tenido que hacer un plan de estrategia digital, no diga, ostras, si realmente los sistemas de recomendación de las plataformas, lo que determina que tiene más visibilidad o no, lo que determina cómo se establece la agenda setting en estos espacios que cada vez tienen más impacto en las redes, pero también en las teles, que precarizadas miran todo el rato lo que se hace viral en las redes, podríamos vivir en una política un poco más amable, ya simplemente con que por ejemplo, los algoritmos no pueden ciego a qué tipo de engagement hablamos. Si avasallar a un político con un montón de insultos es el mismo tipo de engagement a ojos de un algoritmo que felicitarle a alguien porque acaba de tener un hijo o una hija. O sea, si lo que se mira es la efervescencia y el burbujeo, pues evidentemente luego pasa que por fuera de la profesión, por fuera de cualquier código ético, aparecen pseudocriaturas que pues comprometen gravemente la vida en democracia y el futuro de la profesión, que también sufre un montón de intrusismo por cosas precisamente derivadas de estas, que nosotros tenemos que defender, y creo que vamos a estar muy de acuerdo, que es plataformas digitales o entornos mediáticos, porque también pasaba con la televisión, que solamente se dan espacio a la política a través del entretenimiento, son espacios que son campo abonado para que entre cualquier intruso laboral y que no tiene un conocimiento, una visión de comunicación política, y ya está, porque tú ayer hablábamos de fotos, para hacer fotografía política tienes que tener un ojo de cómo se construye un discurso visual con una mirada política. Para hacer contenido en TikTok tú puedes crear engagement viniendo del mundo de la publicidad y sin pensar, ahora no va a estar de acuerdo esto, pero en determinados márgenes relativos de éxito puedes hacerlo perfectamente, ¿no? Y el problema es que si no dignificamos la profesión y realmente defendemos nuestro papel, pues vamos a ver eso. Y eso tiene impactos porque normalmente esa gente no tiene en la cabeza las mismas preocupaciones y el mismo cariño a los impactos de nuestro trabajo que ellos. Pero hoy también tenemos que abrir. Hay mucha gente que está haciendo comunicación política sin venir de donde dices, ¿no? Entonces, a esa gente también le tenemos que abrir la puerta.
y le tenemos que ayudar a entender y a enmarcar de qué manera metemos esa ética, esa profesionalidad, ¿no? Porque tenemos un montón de civismo, claro, es lo que hay. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente no se sienta rechazada por nosotros, sino que también le ayudemos y le coloquemos un espacio donde diga, ah, mira, esto es, o sea, con 4 claves, decir, vale, voy a ir poco a poco también entrando en todo esto, ¿no? Porque si no, al final vamos a estar nosotros y ellos. Y al final tenemos que ser, o sea, tenemos que ayudar también a que esa gente entienda el marco con el que tenemos que trabajar, porque eso es lo que va a beneficiar, ¿no? Porque si no, vamos a estar nosotros haciendo el bien, o no sé, bueno, no lo sé, pone que hay, es que lo ya es. Vamos a say, pero pues, buenas tiras de la gente. Yo te lo cojo. Te lo cojo yo. Allí. Que tengo el hijo. Hola, ¿qué tal? Ah, vale, Miguel Ángel. La solución es Bernica antes también. Ahora soy Miguel Ángel Citas, de Atrius, y yo os voy a dar desde la caja negra, la que nos gusta, porque nosotros somos la caja negra de los datos que sirven para trabajar todas las estrategias. Entonces tengo noticias buenas y noticias malas, y creo que lo que hacer es una profesora de docenta, para que lo comentemos. Siento decir que la poesía es un trabajo que ya está muy superado en la métrica y cualquier ámbito, igual que ocurre con el mundo de la música, donde la forestería está muy superado también, donde inteligencia artificial vende mucho más discos que otros grupos, ¿no? Cogiendo comentarios de Yago, les habla de maldad, les habla de contenido, les habla de data. La gran noticia es que tenéis que olvidaros de trabajar el dato, porque eso lo va a hacer la IA, y ya lo hace. O sea, tenéis que olvidaros del dato, de es vial, no es vial, porque la IA hace todo ese trabajo, os da los escenarios posibles, os da los porcentajes de probabilidad de los escenarios posibles. Mira, aquí está donde está la noticia. ¿Quién decide cuál es el escenario posible que hay que aplicar para convencer al político que tiene que hacerlo? La IA no lo hace, porque es probabilística, es verdad que va a generar incluso el discurso, te vas a poder dar el tono, pero es un montón de cosas que eso ya está, incluso saciedad de mía, como decía Pablo el otro día, toda la parte de imagen visual, o sea, es verdad que hay una parte de la profesión que la tenéis que olvidar, porque eso está superado, ya. Una cosa es que esté publicado o no esté publicado, pero la realidad es que las cosas negras en la habitación negra donde trabajamos en eso están muy superadas en esa parte. Incluso podéis perfilar, Pablo contaba un caso ayer muy fácil como de construir, pero de verdad que hay programas de gobierno que habían las elecciones anteriores, que luego puedo asegurar que el programa se ha hecho con análisis de IA, atendiendo lo que los ciudadanos están diciendo en las redes sociales. Porque habláis de, es verdad que no podemos ir a las redes sociales y no podemos ir al offline, pero también tenéis que olvidaros de eso. El ciudadano es el ciudadano. El ciudadano está en las redes sociales, y más en España, casi al 100%. Es verdad que hay una generación que no está ahí, pero esa generación, desde luego, se están viendo. Y los que llevan están en Facebook ya, pero esos de Facebook se están viviendo también. Entonces, la gente está en redes sociales sí o sí. Es verdad que hay que hacer un mix entre el offline y el online para tener una pero os puedo asegurar que la caja negra ya predice resultados electorales sin hacer ni una sola encuesta. Y es real. Lo vimos en el plebiscito de Chile, por ejemplo, y luego viste aquí en el CEMES. Es verdad que tenéis el 100%. Y que hay tantos fotos boom y tal. Pero tenéis que, en mi opinión, desde la parte tecnológica, tenéis que ver a la profesión desde un punto de vista más estratégico de decidir. Al final le da el botón rojo, de lanzar el misil. Pero eso no es la ella, si hay una persona que da el botón y decide si sí o si no. Esa persona es la que quiero descubrir. Es verdad que trae una reducción de profesionales, porque el trabajo que hace el 10, la IA lo elimina. Presenta a una persona que tendrá que convencer al político, que tendrá que decidir entre los diferentes escenarios, la situación está ahí. Es verdad que no se ve mucho, pero en campañas incluso locales, de que antes pueblos pequeños, se está trabajando ya de esta tipología, con la Madrid a muchos niveles, y eso te tenéis que ir a esa capa de calidad que la IA no puede hacer, porque es incapaz de decidir qué escenario aplicar, aunque te ha dado las 5 probabilidades de diferentes escenarios. No sé si estáis de acuerdo conmigo, sé que es como agresivo el argumento, pero es una realidad que estamos viendo ahora mismo. Gracias, Miguel Ángel.
Vamos a pasarle el turno de palabra a Yeser y ahora ya respondemos Pues azul a mí, que estoy aquí en el fondo. a ti. Ah, Bueno, vale, pues sí. ya, y después cerramos con chupes. Luego me lo bajáis el tiempo. Vale. Bueno, muchas gracias a toda la mesa. Y Gracias. gracias por el debate. Yo sí soy un intruso de los que habláis, vengo del mundo de la publi y relativamente llevo poco tiempo en esto de la comunicación política, pero me siento muy bienvenido por mi gremio. Quería preguntaros un poco sobre casos concretos que estéis viendo en los términos estos de la regulación, que veáis claramente como líneas rojas, o sea, como cosas que están ocurriendo en otros países o que ha ocurrido aquí en España, que veáis que claramente es una línea que no hay que sobrepasar y para que nos ponga un poco a todos en esa tesitura de cuidado con lo que estamos creando, ¿no? Pero sí, ¿y le hacemos todas las preguntas o porque esto ahora? Y eso. Bueno, ¿qué queda? La del Yeser y la del macho. Vale, pues aprovecho y contesto esto. Venga. A ver, saber de recorrer esto es como pasar las páginas de un bestiario medieval, ¿no? O sea, quiero decir, el ejemplo más gordo de malas prácticas digitales que tenemos en nuestro país, y creo que puede ser un consenso para cualquier trabajador, es la erupción durante las elecciones europeas de una candidatura que básicamente construía su discurso en la difusión de contenido nocivo. Eso no es comunicación política, eso es desinformación, ¿no? Publicar pruebas falsas de supuesto fraude electoral, publicar fotos íntimas de candidatos o rivales o tal, por ejemplo, poblar cuentas de TikTok con contenido generado con inteligencia artificial donde se reproducen, digamos, bulos, insinuaciones, acusaciones no fundadas. Pero tenemos de todo en este país. En este país tenemos comunidades troll agresivas vinculadas a partidos políticos en la izquierda y en la derecha. Un poquito escorado hacia un lado, pero a ver las hayas también. Tenemos muchos indicios de utilización de cuentas automatizadas para inflar la popularidad de candidatos. Y si miramos a nivel internacional, cosas que sí que creo que deberían preocuparnos, pues es el uso, ¿no?, de dinero público para financiar cuentas troles y influencers. Lo hemos visto ahora recientemente cuando se hablaba en la mesa del otro día, ¿no? Influencers que son pagados por el Kremlin para amplificar la propaganda. Pues de la misma manera hay muchos actores domésticos que también hacen eso, ¿no? Desde el astroturfing, que es básicamente fingir que hay actores de la sociedad civil que están emitiendo su discurso de abajo arriba, cuando en realidad es una cosa escenificada. Eso lo hemos visto en este país. Los famosos consultores les ha gustado a veces hacer cuentas falsas de falsos movimientos sociales y para adelante, hasta, no sé, por ejemplo, otra práctica muy peligrosa, a la que hablábamos de datos, la gestión de los datos en este país. Me consta que los profesionales de ACOP pues no son precisamente los que hacen eso, pero en este país se sacan datos de formas muy legítimas, con recogidas de firma a pantalla con asociaciones que no son realmente la del partido, para después montar campañas hipersegmentadas de mailing. O sea, voy a recoger firmas porque estoy en contra de la declaración de este político. Y entonces después, a través de eso, se empieza a construir una base de datos donde se metas un montón puedes inventar un montón de perfiles de votante según la información que te han dado, presuntamente para movilizarse una cosa, y realmente lo estás utilizando para, en la sede de un partido político, tener más información de los ciudadanos. Pasaba un caso que era una supuesta asociación de mayores, partido da igual, podéis imaginar, pero una asociación de mayores que mirabas cuáles eran el presidente, el tesorero, el tal, no sé qué, y eran chavales treintañeros que trabajaban en el Parlamento Europeo. Hombre, y la recogida de firmas era por no sé qué cosa contra la ideología de género. O sea, no cuadra. Aquí obviamente alguien está traficando con datos, está gestionando cuentas falsas a casco porro y realizando prácticas más. Esas son las cosas que tienes que hacer. Y no por un servo ideológico, sino lo haga quien lo haga. Y en este país lo ha hecho frente de un lado y del otro, pero sí que barreras el entero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
soy Eliezer Santana de 22 Caos, por no ser antes y Canari. Hablar el último de los últimos comete el riesgo de no repetir cosas que hayan dicho otros y a la gente se estará volviendo la silla. Pero un par de cuestiones. Esta mesa de debate es muy amplio el título, ¿existe futuro en la profesión? Creo que deberíamos abordarlo más desde el continente que desde el contenido, ¿no? Es decir, no como profesionales, cómo podemos trabajar o no cada uno en nuestro ámbito, porque dentro de la comunicación política hay muchas especializaciones. Para eso tenemos todo el congreso. Antes decían por ahí abajo que teníamos que hacer más lobby como sector. La dignificación de la profesión y, por lo tanto, ganar en mejores contratos públicos o licitaciones o mejores contratos de clientes privados o mejorar la remuneración que tiene nuestro trabajo es directamente proporcional a la dignificación de la profesión. Y creo que eso se hace construyendo el sector y, por lo tanto, poniendo reglas del juego entre todos. Y le decía a mi compañero Javier ahora que muchos de nosotros trabajamos en alimentarle el ego a los políticos o a las administraciones, que a veces de ese alimento que le damos a ellos comemos nosotros, ¿no? Y entonces no somos tan corporativistas como lo son, por ejemplo, los profesionales del derecho. Si tú vas a un abogado y has ido a otro anterior y le dices cómo te gestionó un procedimiento, normalmente el otro abogado se abstiene de opinar de cómo te lo hizo. Y quizás nosotros, estoy siendo un poco hater, quizás nosotros lo que hacemos es primero dedicar 40 minutos a criticar lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces, es verdad que sirve de desahogo y que todos, como somos profesionales, podemos opinar de eso, pero creo que hace un flaco favor al corporativismo que nos centremos quizás en esos pequeños detalles, que obviamente cada uno lo haría a su manera, y no en fortalecerlo y ser más corporativistas entre nosotros. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, respecto a los datos que decía el compañero de Atribu. Es cierto que es verdad que yo creo que donde aportamos valor es en cómo utilizar los datos, los de la inteligencia artificial, los de una empresa demoscópica o los machaquemos en la agencia. Y creo que ahí también pierde mucho la falta de profesionalización de la que hablaba, pero no tenemos que entrar a valorar continuamente el trabajo de lo que hacen los demás, sino poner reglas del juego. Yo creo que en eso otras profesiones están mucho más avanzadas, probablemente porque son mucho más antiguas y hacen mucho más lobby. Quiero decir, he nombrado a los abogados, pero los farmacéuticos, los ingenieros, los arquitectos, tiene que ver también con profesiones colegiadas y esta no tiene colegio profesional, ¿no? Pero no sé qué opinión les merece o si creen que realmente falta ese corporativismo en la profesión. Para mí lo del dato es súper importante. O sea, hemos estado, bueno, últimamente ya sabéis que nos han tocado las elecciones vascas. Yo creo que ahí se ha hecho un cambio importante respecto a la importancia que se le ha dado al dato. Gracias también a Silva Luira, que está por aquí, que han hecho un trabajo muy bueno en poner el dato encima de la mesa. Las sensaciones son, bueno, pues algo con lo que jugamos, ¿no? Cuando hacemos una campaña, pero las sensaciones se tienen que trabajar en la ciudadanía, ¿no? Tú cuando haces una campaña según tu sensación, pues a veces la puedes liar. Entonces es muy importante que haya dato. Y claro, es caro hacer un análisis porque ya veremos, ¿no? Yo qué sé, eso se juega mucho con eso. Para mí es muy importante también que eso, para mí, es el primer paso. Primero tenemos que tener datos, tenemos que tener no solamente datos de ¿a quién va a votar usted? No, también cómo le haces sentir, que nos ha hablado de las emociones, en qué situación estás, cuáles son tus preocupaciones, el microdato, o sea, la segmentación de la preocupación en ciertas edades, en ciertos ámbitos, todo eso, ¿no? Porque que te digan, no, el 60% de la ciudadanía se siente enfadada. No, pues bien. Pero a ver, cuando soy yo una campaña, pues no sé si puedo hacer muchas cosas, ¿no? Algo haré, seguramente. Algo haré. Pero prefiero saber quién está más enfadado. Si el joven, el no tan joven, y por qué, ¿no? También, todo esto. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Dejarle a la IA todo y yo decidir la última cosa? Probablemente bien, ¿eh? Pero es que como me gusta tanto también estar en ese proceso,
Digo sí, pero no. Si no tengo mucho tiempo, tal vez te haga caso y pongamos eso también como primer paso, ¿no? La IA la utilizamos, yo creo, ¿no? Mucho. Podemos utilizarla muchísimo más, la tecnología en general. Pero es que a mí me da gustillo diseñar todo eso que la verdad es que no me convences demasiado. Y en principio eso, ¿no? A lo que dices. Vamos con la última palabra. Ignacio, ¿qué toca? Nos pregunta. Disclaimer. Vanessa, lo que has dicho, estando totalmente de acuerdo con el brillo de la poesía, he hecho un pequeño ejercicio. Y digo, voy a ver si... Entonces, el prompt que le he metido a ChatGPT es: actúa como el poeta Antonio Machado y dando una poesía sobre política con ironía. Lo digo, o sea, todo esto viene bien para que no es que no temamos lo que puede llegar, es que ya está aquí, ya, y no lo estamos viendo venir. Yo lo acabo de decir, pero igual habrá gente que tú esto le dices: Antonio Machado era un visionario, fijaros lo que escribió, y se lo cree. Disculpad mis dotes de política hablaré sin mucho afán ni gran celo, que al fin y al cabo, buen hombre, todo subirá hasta el cielo. Prometen cielos dorados, mares de leche y de miel, y al llegar a sus alturas te venden nubes de papel. ¡Ay, qué discursos tan largos! ¡Qué promesas sin razón! Que si uno manda en palacio, te cambia hasta el corazón. Van de traje bien planchados, con sonrisas de cartón, y al pueblo, por ingenuo, le ofrecen hasta un perdón. Dicen que todo es sencillo, que cambiará lo esencial, pero mientras ellos pactan, tú sigues igual de mal. Y así va la política, un circo donde el payaso se disfraza de profeta y el tonto paga el fracaso. Pero amigo, no te angusties, que la rueda va girando, hoy es uno el que promete y mañana sigue cantando.